Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiaping. La 74ª Asamblea Mundial de la Salud tuvo lugar de forma virtual entre el día 24 de mayo y el 1 de junio del 2021. En este momento en el que el mundo está todavía gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional espera con mucha expectativa poder fortalecer la cooperación global en la lucha contra la pandemia y vencerla lo antes posible para que se recupere el crecimiento económico. Sin embargo, recientemente algunos políticos y medios de comunicación de Estados Unidos volvieron a propagar la tesis de la fuga del virus que causa la COVID-19 de un laboratorio, una hipótesis considerada extremadamente improbable por los expertos médicos. ¿Por qué sin ninguna nueva evidencia estos medios y políticos deciden propagar una y otra vez la teoría de la conspiración? ¿Les importa más la verdad o los objetos políticos? Hoy en nuestro programa discutiremos sobre estos temas. Nos acompaña en el estudio Ji Yi y Erka Cueva, periodistas de CGTN. Bienvenidos. Muchas gracias, Jiaping, por invitarme al estudio. Muchas gracias. Hola, encantado de estar aquí una vez más. Es un placer. Tengo que decir que es necesario buscar el origen del virus de la COVID-19, pero este es un trabajo científico serio y complejo. Desde la visión de los profesionales, ¿cómo ven ellos la hipótesis de que el virus pudo provenir de un laboratorio? En primer lugar, hacemos una conexión a distancia con la doctora Cristina Palveldú Bajes, profesional de la medicina tradicional china. Hola Cristina, ¿cómo está? Hola Roberto, ¿qué tal? Mucho gusto de verte. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer invitarle. Bueno, entonces, desde la perspectiva de un profesional médico, ¿qué opinión tiene de la tesis de un incidente laboratorio? Bueno, yo creo que debemos focalizar todos nuestros esfuerzos en verlo de una manera global. Es decir, según el equipo internacional de científicos que estuvieron en China y que han evaluado y redactado este informe, el resultado de este informe es que la posibilidad de que este virus saliera de un laboratorio es muy improbable, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan estos científicos para hacer este informe? Se basan en que han hecho unos estudios de la genética de este virus, comparándolo también con virus que en ese momento tuvieron la oportunidad de estar en Wuhan. Este equipo científico estuvo en Wuhan y estuvo elaborando una serie de pruebas que podían contrastar y podían estudiar la secuencia genética del virus para ver exactamente pues, cómo había ido evolucionando y así pues, redactar pues, la probabilidad del inicio, ¿no? De dónde había salido, ¿no? Entonces, pues claro, el tema es que debemos confiar en que estos estudios y este informe son totalmente válidos, ¿no? Porque están redactados por un equipo neutral de científicos de la OMS. Entonces, como dijo pues, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, evidentemente este informe no significa que sea el final del estudio, ¿no? Debemos seguir estudiando la evolución del virus, cómo va evolucionando, cómo van cambiando las cepas y tal, ¿no? Pero que este informe es importante porque demuestra realmente que el origen no se ocasionó en un laboratorio, que fue una fuga, sino que la probabilidad más alta es que fuera una mutación de un animal a un animal huésped y después de un animal huésped al ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Organización Mundial de la Salud es una organización bastante neutral. Debemos confiar que los estudios que hace y los informes que redacta pues son oficiales. ¿Por qué? Porque si todos los países, al igual que ha hecho Estados Unidos, que se plantea de que no es suficiente, de que quizás no es válido, que quizás pues no es completo o lo que sea, si todos los países hicieran lo mismo, todos los países tienen derecho a decirle a China que sigan haciendo investigaciones y de que añadan más investigaciones para saber de dónde provino el virus, ¿no? Pero claro, sería un poco caos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que Estados Unidos lo que debe hacer pues, es confiar en que la Organización Mundial de la Salud tiene suficiente criterio para redactar un informe válido y que debemos todos confiar en ese informe porque además tiene bastante lógica, ¿no? Porque si ustedes leen el informe, todo lo redactado en el informe tiene bastante lógica, ¿no? Lo importante es
si sabemos dónde se originó el virus, podremos prevenir que en ocasiones futuras vuelva a ocurrir. Eso es lo más importante. Evidentemente, si lo utilizamos como arma política, pues evidentemente se crea un conflicto, ¿no? Claro, yo creo que para todos creemos que es necesario una investigación o la búsqueda del origen del virus, pero hay que tomar una actitud científica en vez de politicizar este asunto. Entonces recordamos que en enero de este año había un equipo de médicos enviados por expertos enviados por OMS para realizar un rastreo del origen del virus en China. Y luego en marzo ellos enviaron un informe para como mostrar resultados de la investigación. ¿Cuáles fueron los temas o las conclusiones más llamativas para usted que puede compartir con nosotros? Para mí lo más importante que redacta el informe es que las posibilidades de que el traspaso fuera de un animal a un intermedio, a un huésped y después a un humano es de probable a muy probable, que es tal como lo expresa el informe. Que el contagio fuera a través de cadena de alimentación es probable simplemente. Y el mismo informe dice que lo que fuera un incidente de laboratorio es extremadamente improbable. Entonces, yo creo que esto es lo más relevante y lo que debemos poner énfasis en creer que es así porque seguro que fue así, porque cuando ellos estudian la secuencia genética del virus, lo comparan con murciélagos, tengo entendido, si no estoy equivocada, lo comparan con las mutaciones genéticas de murciélagos, etcétera, y entonces ven que las posibilidades de que esto haya sido un traspaso de un animal a un huésped y de un huésped a un humano es la mayor de las probabilidades, ¿no? Entonces, ya que hacen este estudio del ADN, es prácticamente seguro que esto ha sido así, con lo cual añadir más controversia yo creo que no vale la pena, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? Claro, el hecho de hacer estudios no es solo importante para otros países, es importante también para China, porque es lo que decíamos antes, porque se trata de prevenir que en el futuro puedan haber otros incidentes como estos, y además nos sirve también para encontrar mejores tratamientos, hacer mejores vacunas, etcétera, ¿no? Sobre todo también lo que hemos aprendido con este coronavirus es a dar una respuesta mucho más rápida a las situaciones de emergencia. Entonces, como un profesional del sector médico que ha observado todo este proceso de tratamiento de la epidemia en China, ¿qué evaluación tiene todo este proceso de tratamiento y enfrentamiento de la epidemia en este país? Yo creo que lo que vale muchísimo la pena resaltar de China es que China, en lo que ha puesto más énfasis y lo que ha hecho extremadamente bien, porque creo que no llegan a los 5.000 personas fallecidas, ¿no? Y una media de 100.000 infectados, las cifras son muy pocas comparadas con el resto del mundo, es que el gobierno ha sabido poner mucho énfasis en la protección, en la prevención. Entonces, como se toman medidas muy importantes, muy duras, en el sentido de que no se expanda este virus, se ha podido controlar muy bien. Y para mí yo creo que es la clave. Es decir, en otros países nosotros ponemos mucho énfasis en el tratamiento, ponemos mucho énfasis en cómo vamos a resolver al enfermo cuando entre en el hospital y esté saturando 60. Y en cambio en China le ponemos mucho énfasis en cómo vamos a evitar que esto se siga contagiando. Entonces, para mí lo más importante y lo que me ha causado más admiración es, primera fase, la prevención es muy importante, porque si cortamos que los contagios sigan creciendo, no tendremos que poner tanto énfasis en el tratamiento. Segunda parte, el tratamiento, porque hay enfermos, evidentemente, estamos en pandemia, ¿no? Y tercera fase, que no estamos contemplando en otros países, es cómo prevenir y cómo tratar los brotes, porque los brotes han existido siempre y seguirán existiendo. Y China tiene brotes,
pero nadie, a veces estos brotes tampoco salen en el exterior porque son tan bien controlados que no crecen. Igual tenemos un brote, creo que el más grande que hemos tenido es el de Sichuan, el más grande. Pero estamos hablando de brotes que igual son 150, 200 personas en Yunnan. Entonces, lo que sabe hacer muy bien China es, tengo un brote, automáticamente cierro toda esa zona, la protejo para que no se siga extendiendo y trato lo que tengo que tratar. Yo creo que eso es una de las claves más importantes y en los que debemos aprender el resto del mundo a cuando tengamos una situación de emergencia de este tipo es, sobre todo, lo primero, prevención, lo más importante, luego el tratamiento, evidentemente, y algo que no estamos trabajando y que también es muy importante es cómo vamos a tratar los brotes. Esto es muy significativo. Sí, yo creo que esta pandemia ha durado un periodo mucho más largo de lo que imaginábamos. Entonces, en este momento, ¿cuáles cree que son las claves para que finalmente podamos vencer esta pandemia? Yo creo que lo más importante es que a nivel mundial es que los países se organicen y colaboren entre ellos. Es muy importante que se pasen información y que esta información esté bien validada, etc. Luego, a nivel de país, cada país lo que debe hacer es trabajar muy bien, el gobierno debe trabajar muy bien la comunicación para que todo ciudadano sepa de una manera rápida, fácil y concisa qué es lo que tiene que hacer. Porque lo que yo veo, por ejemplo, es que a mí me llegan muchas consultas, por ejemplo, del extranjero. Es que tengo a mi madre ingresada, no sé qué, y yo me doy cuenta de que la gente no está bien informada, no saben lo que tienen que hacer en el caso de que hayan estado expuestos con un contacto directo o indirecto con un contagiado, ¿no? Entonces ellos siguen haciendo vida normal. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer los gobiernos es establecer unos protocolos, que los puede hacer perfectamente la OMS, para que los gobiernos comuniquen bien esta fase de prevención que es tan importante, cómo hacerla, y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Porque el problema que tenemos comparado China con otros países es que China regula muy bien la información que emite, entonces no hay caos. Y el resto del mundo, los gobiernos se tienen que regular, tienen que emitir una información correcta y detallada y sencilla para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y ordenar las tres fases. Fase de prevención, fase de tratamiento y fase de recuperación del país, que sería cómo tratar los rebrotes. Yo creo que ese es el futuro de que esto termine de una manera rápida, que es lo que todos queremos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. De nada. Un placer. Adiós. Adiós. El primer caso de infección por el nuevo coronavirus se detectó en la ciudad china de Wuhan a finales de diciembre de 2019. Pocos días después, la primera muerte. Un hombre de unos 60 años que asistía regularmente al mercado donde se cree que el virus pasó de los animales a los humanos. 5 de enero de 2020. China notifica a la Organización Mundial de la Salud la información sobre la epidemia. 24 de enero. Francia informa de sus 3 primeros casos confirmados, los primeros en Europa. Después, el virus llega al mar. Hay un brote a bordo de un crucero que infecta a 700 pasajeros. Luego, Brasil informa del primer caso en América del Sur. Un sexto continente se ve afectado. Al día siguiente, los casos nuevos fuera de China superan el número de los casos en China. Los mercados mundiales entran en pánico y las acciones se desploman. 11 de marzo. Con una transmisión que se acelera, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia mundial. A estas alturas, Corea del Sur ha declarado la guerra al virus e Italia ha impuesto un confinamiento a nivel nacional. 14 de marzo. Entra en vigor una prohibición de viajar a Estados Unidos desde países europeos. Pero no pasa mucho tiempo antes de que el virus se propague también por todo Estados Unidos. Nueva York se ve especialmente afectada. 23 de marzo. En el Reino Unido, el gobierno anuncia un cierre total. A estas alturas se dan otros bloqueos en toda Europa a medida que la pandemia se propaga como un incendio forestal. El 3 de abril de 2020, el número de personas infectadas de COVID-19 en todo el mundo supera el 1.000.000. El 21 de mayo de 2020, este número supera los 5 millones.
El 7 de junio de 2020, el número total de personas infectadas en todo el mundo superó los 7 millones y en Estados Unidos esta cifra supera los 2 millones. Hasta la mañana del 28 de junio de 2020 serán más de 10 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Hasta el día de hoy, el nuevo coronavirus, responsable de la pandemia de COVID-19, avanza por todo el planeta sumando más de 3,5 millones de fallecidos y más de 170,4 millones de personas infectadas. Los datos de la pandemia aún no nos permiten ser optimistas. Bueno, ahora volvemos a conversar con nuestros dos invitados en el estudio. Entonces, ¿cómo ven ustedes las principales informaciones que transmite este informe emitido por el equipo de expertos de investigación enviado por OMS? Bueno, ante todo, sí necesitamos repasar todo el proceso de investigación y la publicación de este informe. Primero, desde el día 14 de enero al día 10 de febrero, en la ciudad central de China, Wuhan, un total de 34 expertos de la OMS y China llevaron a cabo conjuntamente una investigación de 28 días sobre cuestiones como las vías del futuro y la futura investigación en diferentes países. Y bueno, sobre las conclusiones, los expertos hicieron una evaluación de la probabilidad de las vías posibles. Según el informe, la introducción de COVID-19 a través de un huésped intermedio es de probable a muy probable. Sí. Y la introducción a través de productos de cadena de frío de alimentos es probable, mientras la introducción a través de un incidente de un laboratorio es extremadamente improbable. Aquí tenemos que prestar mucha atención a estas palabras usadas, palabras concretas y detalladas usadas en el informe. Sí. En cuanto a la actitud que toma China hacia el evento, el país asiático está convencido de que la investigación conjunta desempeña un papel positivo en la promoción de la cooperación global en el rastreo del origen del COVID-19. Y también, según el integrante del equipo conjunto de la OMS y China, la investigación del rastreo del origen del nuevo coronavirus en China es parte del estudio global de los orígenes del virus y solamente ese primer paso. Sí. Es decir, en el futuro va a ser más, o sea, debe haber más investigaciones más completas. Y bueno, aunque el proceso de búsqueda del origen del virus aún continúa, actualmente la ciencia y los datos incluidos en el informe ya ofrecen una visión clave sobre el mismo. Por ejemplo, según el informe, el equipo revisó datos de estudios publicados de diferentes países que sugieren una circulación temprana. Los hallazgos mostraron que algunas de las muestras presuntamente positivas fueron detectadas incluso antes del primer caso en Wuhan, lo que sugiere la posibilidad de circulación no detectada en otros países. Eso es muy importante y no obstante es importante investigar también estos potenciales eventos tempranos. Claro. Y bueno, el rastreo de los orígenes del nuevo coronavirus tiene que ver con la ciencia y debe ser realizado por los científicos de todo el mundo. Eso. Y en cuanto a la investigación, esta investigación conjunta desempeña un papel, como decíamos, un papel positivo en la promoción del rastreo del origen en muchos países y regiones del mundo. Y proporciona una guía científica para que la raza humana podamos comprender mejor el virus y combatir con el virus. Sí, claro, esto es lo que repetimos, se repite China en varias ocasiones. Hay que separar bien la ciencia y la política. Eso es importante, sobre todo en este rastreo de origen del virus. Pero entonces, ¿por qué todavía existen algunas dudas o algunas como propagaciones de las ideas de cómo existe un incidente del laboratorio? Esta hipótesis. Sí, bueno, es cierto que es difícil no ver algún tipo de motivación política en estas acusaciones, ¿no? Sí que es verdad que el informe, aunque presenta algunas conclusiones, también deja abiertas algunas preguntas. Por ejemplo, hemos hablado de la posibilidad de transmisión de un animal a los seres humanos, pero se han hecho decenas de miles de pruebas en animales de granjas y todavía no se ha encontrado cuál es ese huésped animal exacto que ha podido ser la causa de la propagación, ¿no?
También no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel que ha desempeñado el mercado de Huanan, en Wuhan, o incluso la importación de productos de otros países con los que comerciaba ese mercado, pues también se necesita investigar más en ese campo. Es decir, hay preguntas y es normal que los científicos hayan mostrado sus dudas también en cuanto a las conclusiones, demandando mayores investigaciones, ¿no? Esto es entendible. Sin embargo, vemos que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pues aprovecha esas preguntas, esas dudas, para buscar culpabilizar, buscar dar la responsabilidad a China y pedir que se hagan más investigaciones en este país, ¿no? Y ahí es donde uno pues ve que probablemente hay una motivación política, porque se retoma un poco ese discurso incendiario que ya tenía Donald Trump, ¿no? Cuando la pandemia afectaba más a Estados Unidos, tenía un impacto mayor de lo que estaba teniendo en China. Donald Trump pues ya empezaba a difundir estas teorías, acusando a China, desacreditando los esfuerzos que se estaban haciendo en este país, lo que generaba también una desconfianza entre la población, que incluso llegó a casos donde se discriminaba al pueblo chino, ¿no? Otros países tenían una actitud muy diferente. Por ejemplo, España desde el principio pues apoyaba al pueblo chino y lanzaba este mensaje de no podemos discriminar a las personas y hasta que no tengamos unas pruebas evidentes de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo veo que hay una motivación política porque, bueno, la administración de Joe Biden ha expresado que ve a China como un competidor en diferentes ámbitos, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito comercial, incluso en el ámbito de la exploración espacial, ¿no? Entonces quizás esto es una forma de distraer la atención, de intentar culpabilizar de alguna manera, pero tenemos que centrarnos en que no podemos anteponer los objetivos políticos a los datos científicos, ¿no? Es importante buscar el origen del virus, el origen de la pandemia. China aboga también por seguir investigando, pero siempre basándonos en tres objetivos principales. Uno, entender mejor cómo funciona este virus para poder vencer a la pandemia, reforzar todas las tareas de control y prevención y prepararnos para futuras pandemias en el futuro que puedan tener también bueno, pues un origen similar y mejorar los mecanismos de reacción y de emergencia ante esto, ¿no? Estos deben ser los objetivos y siempre desde una actitud científica. Sí, claro. Hace poco tiempo se celebró la 74ª Asamblea Mundial de la Salud. Yo creo que en esta salud debe concentrarse. Yo creo que en muchas partes ha concentrado en cómo mejorar la prevención y control de la epidemia y también los temas como distribución de las vacunas. Entonces, ¿cómo ve esta asamblea y en concreto cuáles fueron las actividades de los representantes de China en esta asamblea? Pues sí, como bien dices, en esta edición de la Asamblea Mundial de la Salud se han tratado muchos temas, sobre todo el central es cómo poner fin a esta pandemia y cómo prepararnos para las futuras pandemias del futuro, ¿no? Exacto. A pesar de la presión de Estados Unidos por poner sobre la mesa este asunto de buscar el origen de la pandemia en China, parece que esto no ha tenido un papel tan protagonista. Ha habido otros temas más importantes a tratar, como bien decías, la distribución de las vacunas, incluso la propuesta de un tratado de colaboración entre varios países para reforzar el papel de la OMS. Y la actitud de China pues ha sido siempre la de buscar la cooperación internacional, la de buscar apoyar investigaciones a nivel global y siempre desde una actitud científica, transparente, abierta, objetiva. China dice que ellos han hecho sus deberes, han hecho su trabajo y han permitido que se investigue en todos estos lugares dentro de China lo que correspondía investigar. Entonces, ahora es cierto que todas las opciones están sobre la mesa, pero corresponde que esas investigaciones se desarrollen a nivel global y que, sobre todo, la política no entorpezca y no sustituya a las investigaciones científicas, ¿no? Los políticos muchas veces buscan resultados rápidos porque tienen que contentar a la población, tienen que contentar a los votantes y a veces pues buscan este tipo de discurso incendiario, pero los científicos saben que las investigaciones llevan tiempo y hay que respetar los procesos y solamente si los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud cooperan juntos y se separa la política de la ciencia, podremos llegar a resultados pues más importantes para todos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo vemos el comportamiento de China
en la prevención y control de la pandemia a nivel mundial. ¿Qué papel ha jugado China en este proceso? Bueno, primero, el día 7 de mayo, la OMS validó el uso de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa china Sinopharm. Es una cosa muy importante. Y sobre la cooperación entre China y los países de América Latina, de momento muchos países de aquel continente han recibido millones de dosis de vacunas chinas. Por ejemplo, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Bolivia y Argentina. Es decir, China está cumpliendo su solemne compromiso de hacer de las vacunas productos público mundial para ayudar a los países, sobre todo a los países en vías de desarrollo. Exacto. Ahora, China ha proporcionado asistencia en materia de vacunas a más de 80 países en vías de desarrollo y las necesitan con urgencia. Y ha exportado vacunas a 43 países y ha suministrado más de 300 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. Y estas vacunas se utilizan principalmente para ayudar a la mayoría de los países en vías de desarrollo en la lucha contra la pandemia, que ha promovido eficazmente la accesibilidad y la asequibilidad de las vacunas. Entonces, ¿con qué actitud creen que los países del mundo se deben tomar para enfrentar la pandemia? Bueno, yo pienso que hemos hablado ya de varios de estos aspectos, ¿no? El primero sería mantener siempre una actitud científica, transparente y de cooperación, y no dejar que las motivaciones políticas enturbien esos objetivos. Sí. Otro es, como decíamos, pues buscar una distribución equilibrada de las vacunas y de los recursos de salud primaria en todo el mundo, ¿no? Tanto en los países desarrollados como en los países más pobres. Y sobre todo, pues tener presente que el objetivo principal es vencer esta pandemia y mejorar los mecanismos para prepararnos para futuras pandemias, que pues es probable que puedan llegar en el futuro y tenemos que estar preparados. Tenemos que demostrar que hemos aprendido algo de todo esto. Y además yo creo que la salud global es un tema que concierne a toda la humanidad. No podemos basarnos en los intereses de un país en concreto o incluso de los intereses de las multinacionales. Es un tema que nos toca a todos, al igual que los efectos del cambio climático, el hambre en el mundo, la seguridad alimentaria. La salud de toda la humanidad debe ser responsabilidad de todos, ¿no? De todos los países y de todos los gobiernos. Sí, de acuerdo. Por eso, en esta cumbre de salud global, el presidente de China, Xi Jinping, presentó estos 5 opiniones que incluyen insistir en el humanismo, en implementar científicamente políticas y coordinar respuestas sistemáticas y insistir en ayudarse unos a otros y promover la unidad y la cooperación, insistir en la imparcialidad y la razonabilidad para cerrar la brecha inmunológica y finalmente mejorar el sistema de gobernanza. Es una tarea de toda la humanidad. Sí, claro. Yo creo que usted ha mencionado un punto muy importante. Estamos interconectados. Tenemos que pensar no solamente en sí mismos, sino también en otros lugares del mundo. Porque no podemos cerrar para siempre la puerta. Tenemos que viajar, tenemos que ir de un lugar a otro, tenemos que recuperar el comercio y los negocios, y esto necesita que en todo el mundo conquistamos la pandemia. Sí. Recuerdo que el año pasado, cuando empezaban a aparecer casos de COVID-19 en Estados Unidos, algunos políticos de ese país, incluido el entonces presidente Donald Trump, daban instrucciones incorrectas en materia de si se debía usar la mascarilla. Una de las razones por las que la situación epidémica en este país quedaba fuera de control. Yo creo que debemos aprender de las dolorosas lecciones, tanto en la prevención y control de la pandemia como en la búsqueda del origen del coronavirus. Se necesita una actitud científica. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.